Bajo una ventisca implacable, un perro vagabundo de pelaje dorado y ojos alertas escarbaba con desesperación en un rincón olvidado del viejo barrio de Loma Alta. Sus patas, enrojecidas por el hielo, se movían con frenesí mientras la escarcha se aferraba a su lomo como si intentara retenerlo. No parecía importar el dolor ni el frío. Algo oculto bajo la nieve lo llamaba con urgencia silenciosa. Lo que el animal halló bajo ese espeso velo blanco detendría el aliento de cualquiera y retorcería el alma más endurecida. ¿Qué lo había llevado a ese lugar? ¿Por qué su instinto lo guiaba hasta ahí? Lo que estás por conocer no es solo una historia de coraje, sino una de aquellas que se quedan contigo para siempre. Antes de sumergirte en este viaje, asegúrate de seguir la página y compartirla. Nunca sabes a quién puede tocarle el corazón. Prepárate, porque lo que sigue podría cambiar la forma en que ves el mundo. El viento aullaba entre las grietas de los edificios abandonados, envolviendo todo con una capa de hielo que crujía bajo cada paso. Aquella noche era, sin duda, la más cruel del invierno, y las calles estaban tan vacías como silenciosas. Nadie salía en condiciones así. Nadie, excepto él, un cruce de pastor con mirada sabia y cuerpo marcado por la vida dura. Avanzaba con dificultad, abriéndose paso por los callejones como una sombra tenaz entre copos afilados como agujas. Llevaba semanas sobreviviendo apenas, rebuscando entre bolsas, evitado por los humanos. Pero esa noche no caminaba por hambre. Algo más lo impulsaba, algo invisible. Sus fosas nasales se abrían con fuerza, absorbiendo cada molécula del aire congelado. Algo, enterrado bajo ese manto blanco, exigía ser encontrado. Sin pensarlo, comenzó a excavar con sus garras endurecidas. Ignoraba el dolor punzante de la escarcha que se colaba entre sus dedos. Cavaba no por capricho, sino porque cada célula de su cuerpo le gritaba que debía hacerlo. Pasaron minutos eternos. Entonces, su hocico chocó contra algo sólido. No era una roca, tampoco metal. Era una caja, vieja, empapada, aplastada por el peso de la nieve. Con un gemido ahogado, el perro la atrapó entre sus dientes y tiró con fuerza. El viento le azotaba el rostro, la nieve lo cegaba, pero no soltó. Y entonces, un susurro, apenas un sonido entre el rugido de la tormenta, pero suficiente para helarle la sangre. Se detuvo. Escuchó. Allí estaba otra vez. Un quejido suave, humano. Olfateó con ansiedad y empujó con el hocico hasta abrir la caja. Dentro, lo imposible. Una criatura frágil, enrollada en harapos mojados, tiritaba con un llanto entrecortado. Un bebé. Los ojos del perro se abrieron. Las orejas se alzaron como activadas por un resorte invisible. Lo miró por un instante eterno. Aquella diminuta vida se aferraba a un hilo, y él lo sabía. Sin dudar, acercó el hocico, atrapó la tela con cuidado y comenzó a arrastrarlo fuera de la tormenta. El pueblo dormía profundamente. Ninguna luz iluminaba las ventanas. Solo el silencio, la nieve y el paso decidido del perro, rumbo al único lugar donde aún creía en la bondad humana. Conocía esa casa al final de la calle. Había recibido sobras allí más de una vez. Una mujer vivía en ese hogar, una que nunca lo había corrido ni lanzado piedras. Al contrario, le dejaba pan duro, restos de sopa en noches frías. Ella, si alguien podía salvar al bebé, era ella. Cada paso se volvía más pesado. El hielo lo cortaba, la nieve se transformaba en una trampa blanca. Pero siguió. Con la criatura entre sus dientes, siguió. Hasta que la vio. La casa de ventanas grandes, cálida, con cortinas naranjas que a veces se movían con la brisa. Allí dejó al bebé, justo en la alfombra del porche. Luego, ladró. Una vez, 2, 10, los ladridos rompieron el silencio como un trueno. Dentro, una lámpara se encendió. Se escucharon pasos. Luego, la puerta. La mujer apareció, envuelta en una bata gruesa. Sus ojos se agrandaron al ver la escena. Un perro tembloroso, una caja abierta y, en medio de todo, un bebé gimiendo débilmente. Se quedó paralizada. Luego corrió. Se arrodilló junto al pequeño. Lo levantó con manos temblorosas. Lo envolvió con su ropa sin pensar en el frío que le mordía la piel. «¿Santo cielo?», susurró, sin entender. Mientras ella entraba con el bebé en brazos, el perro se quedó unos segundos en el umbral, jadeando. Luego, con la misma determinación con la que había cavado en la nieve, dio media vuelta y desapareció entre las sombras, dejando atrás el calor y una vida salvada. Pero entonces, como si la calidez que lo rodeaba pudiera calmar sus temores, el pequeño dejó escapar un suspiro y su llanto se extinguió. La mujer volvió la mirada hacia el perro. Sus ojos,
grandes y anegados de asombro, se encontraron con los de mestizo de pastor que seguía en guardia, observando cada uno de sus movimientos. En ese breve instante, algo invisible se cruzó entre ellos, una comprensión silenciosa. Ninguno sería el mismo después de esa noche. El aire gélido acarició las mejillas de la mujer mientras apretaba al bebé contra su pecho. Su pulso galopaba. No podía asimilar lo que veía. Allí estaba, frente a ella, el perro de mirada profunda que había aparecido con una criatura humana entre los dientes. Lo había traído hasta su puerta. ¿Cómo era posible? ¿Desde dónde? ¿Por qué? El niño gimió, estremecido. No había tiempo para pensar. «¡Santo cielo!», susurró con voz temblorosa, y sin perder un segundo, giró sobre sí misma y corrió al interior de la casa. El perro la siguió, con paso cauteloso, dejando charcos y nieve en el parqué. La mujer, de nombre Clara, era paramédica. Había pasado años entre pasillos de hospital, atendiendo urgencias, enfrentando el dolor de frente. Su experiencia se activó al instante. Colocó al bebé sobre la mesa de la cocina. Retiró con suavidad los trapos empapados que lo envolvían y lo cubrió con una manta tibia. Su piel estaba como mármol helado, pero el aliento seguía saliendo de su boca diminuta. Lo revisó con rapidez, sus manos firmes pero gentiles. «Estás deshidratado, pero eres fuerte, pequeño. Vas a lograrlo». El bebé suspiró y, como sintiendo la seguridad en aquellas manos, se rindió al sueño. Clara sintió un nudo apretarle la garganta. ¿Quién haría algo así? ¿Qué clase de persona dejaría a un bebé indefenso merced de una tormenta? Alzó los ojos y se encontró con la silueta del perro, detenido en el umbral, cubierto de nieve, pero con una mirada que hablaba de algo más profundo que el instinto. Había súplica en ella. Un mensaje mudo: protégelo. Las lágrimas no tardaron en subirle. Caminó hacia él, los latidos de su pecho eran gratitud y asombro. Tú lo salvaste». El perro no meneó la cola ni emitió sonido alguno. Permanecía inmóvil, con la atención fija en Clara, esperando, evaluando. No confiaba del todo, pero había tomado el riesgo de entregarle lo más valioso. Clara lo entendió. Él no conocía la confianza, pero se había atrevido a darle una oportunidad. Se arrodilló lentamente, con cuidado, extendió una mano. «No sé de dónde viniste, ni lo que viviste allá afuera». El perro se tensó, alerta. Clara mantuvo la mano firme, sin moverse. «Pero si hiciste todo esto por ese niño, mereces que alguien crea en ti». El perro olfateó su palma. Un segundo, 2, y entonces, con lentitud, dejó caer su hocico sobre su mano extendida. Era apenas un toque, sutil, pero para él representaba un salto inmenso hacia la confianza. Clara rompió en una sonrisa, las lágrimas resbalando por sus mejillas. «Bienvenido a casa», y supo, con certeza, que no era una coincidencia. El destino los había unido. Aquella noche, Clara se quedó en la sala, observando cómo el bebé dormía en una cesta improvisada. A su lado, el perro yacía sobre una manta, con la respiración pesada pero los ojos tranquilos. Ella no podía dejar de mirarlo. No llevaba collar. No tenía cicatrices recientes ni señales de haber pertenecido a alguien. Era un callejero, pero un callejero con el alma más grande que había conocido. Respiró profundo. Al día siguiente acudiría a las autoridades. Buscarían pistas sobre el origen del bebé. Tratarían de identificar a quién lo había dejado a su suerte. Pero había algo que la inquietaba. ¿Y si alguien aparecía buscando al perro? Clara no estaba lista para dejarlo ir. El amanecer trajo consigo un frío brutal. Clara no había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía al perro tirando de la caja en la nieve. El bebé seguía respirando con tranquilidad. Estaba vivo. Vivo porque alguien que no era humano lo había salvado. Clara giró la vista hacia el perro, que permanecía acostado junto a la cuna, vigilando con devoción. Era evidente que aún sentía que debía protegerlo. Esa mañana, Clara se encaminó hacia la comisaría. Llevaba al bebé entre sus brazos, envuelto en mantas. El perro intentó seguirla. Clara intentó detenerlo, pero al abrir la puerta, él se paró firme. No se movió. Había decidido, iría con ellos. Cuando llegaron, el oficial de guardia parpadeó, perplejo. ¿Me está diciendo que este perro encontró a ese bebé y lo llevó a su casa? Clara asintió en silencio. El agente lanzó una mirada al perro que permanecía junto a él, erguido como una estatua. Su porte era majestuoso, pero su energía no transmitía amenaza. Lo que se sentía era resolución pura. Jamás oí algo parecido,
murmuró el oficial. Tecleó rápidamente. Revisaremos los vídeos de vigilancia de esa área. Tal vez encontremos algo útil. Las horas pasaron lentas. Marina esperaba en silencio, acunando al bebé en brazos. A sus pies, el pastor de pelaje grisáceo descansaba, vigilante. Finalmente, el oficial regresó con el rostro sombrío. Descubrimos algo. Un escalofrío le recorrió la espalda. El agente colocó una laptop sobre el escritorio y abrió un vídeo. Las imágenes mostraban una calle vacía, envuelta por una tormenta de nieve. Y entonces apareció una figura. Un coche viejo, tembloroso por el frío, se detenía en la esquina. La puerta del copiloto se abrió con lentitud y alguien dejó una caja sobre el suelo blanco antes de desaparecer entre la neblina helada. Marina sintió náuseas. Un nudo le oprimió el estómago. Segundos después, en el vídeo, la escena cambió. Una silueta canina emergió entre los copos. Era él. El perro caminaba con esfuerzo, venciendo la nieve con determinación. Llegó hasta la caja, la olfateó, y acto seguido empezó a excavar con las patas, frenético. Marina rompió a llorar. Siempre supe que eras distinto, susurró, acariciando su lomo. El agente detuvo el vídeo. Identificamos el auto. Iniciaremos la búsqueda. Quiero involucrarme. Quiero ayudar, dijo ella, decidida. El policía asintió. ¿Hay algo más?, dijo, dudando. Preguntamos por el perro en el barrio. Parece que ha rondado la zona desde hace años. Ella lo miró, confundida. Se agachó a acariciar al perro, que seguía atento a cada palabra. Nunca tuvo un hogar, ¿verdad? El agente negó con la cabeza. Dicen que apareció hace tiempo, pero nadie sabe de dónde. Siempre anduvo solo. Marina bajó la mirada. Esa soledad tenía un peso que ahora comprendía. Él jamás perteneció a nadie. Hasta ahora. Respiró hondo, levantó la vista y habló con voz firme. Si nadie lo reclama, quiero adoptarlo. El policía sonrió. No creo que necesite papeles. Él ya te eligió. Al salir de la estación, el cielo había cambiado. La tormenta había pasado, dejando un celeste suave y fresco. El perro caminaba junto a ella, la cabeza alta, y por primera vez desde que lo vio, movió la cola. Marina, con lágrimas brillando, sonrió. Vamos a casa. El bebé dormía cálido, vestido y alimentado, en la pequeña cuna que ella había improvisado junto al sofá. Sus mejillas mostraban un rosa saludable. Mientras tanto, el perro se había vuelto su sombra. Cada movimiento del niño era monitoreado. Si alguien se acercaba demasiado en la calle, el perro se tensaba, preparado para proteger lo que ahora consideraba suyo. Pero el cambio más notable era otro. Ya no se alejaba cuando Marina lo acariciaba. Ya no dormía junto a la puerta, como si temiera ser expulsado de nuevo al frío. Por primera vez, entendía lo que era pertenecer, lo que era quedarse, pero la calma se rompió. Una tarde, mientras Marina preparaba leche tibia para el bebé, un golpe seco sacudió la puerta principal. No era una llamada cualquiera. Era urgente, brusca, sin paciencia. El perro se incorporó de inmediato. No gruñó, pero su cuerpo entero transmitía tensión. Algo no encajaba. Marina tragó saliva, caminó despacio y giró el picaporte. Un hombre alto, con ropa arrugada y un rostro difícil de leer, estaba en el umbral. Sus ojos recorrieron la casa con rapidez, como si evaluara algo más que el ambiente. ¿Te puedo ayudar?, preguntó Marina, sintiendo un escalofrío. El extraño frunció el ceño. Me dijeron que encontraste un bebé hace poco. Marina se quedó inmóvil. Todo su cuerpo reaccionó. Alerta, ¿y por qué te interesa?, preguntó con voz dura. El hombre metió las manos en los bolsillos de su chaqueta, sonrió sin humor. Porque creo que ese niño es mío. Y entonces el perro se interpuso entre ellos. Con los músculos tensos, erguido como una muralla viviente. No necesitó ladrar. No necesitó gruñir. Su postura lo decía todo. Nadie pasaría. No ladró ni emitió un solo sonido, pero el mensaje en sus ojos era imposible de ignorar. No lo vas a tocar. A Julia se le aceleró el pulso sin poder evitarlo. Si ese niño es tuyo, deberías haber acudido a las autoridades, dijo con voz firme. El desconocido frunció el ceño. Sus labios dibujaron una línea torcida. No quiero complicaciones, espetó. ¿Y dejarlo tirado bajo una tormenta no te parece complicación suficiente?, respondió Julia con frialdad. La mandíbula del hombre se tensó como un resorte a punto de romperse. El lobo alemán dio un paso sutil, apenas perceptible,
pero suficiente para cambiar la atmósfera. El hombre lo notó enseguida, desviando la mirada hacia el animal, cuyo cuerpo adoptó una postura rígida, vigilante. «Ese perro», musitó, sin mirar a Julia. Ella entornó los ojos. «¿Qué pasa con él?» El hombre vaciló. Algo cruzó por su rostro, una sombra. Pero sacudió la cabeza y retrocedió. «Olvídalo». Giró en silencio y se marchó. Julia cerró la puerta con un portazo que retumbó en el pasillo y se apoyó contra ella, sintiendo cómo le temblaban los dedos. El bebé seguía dormido, inmerso en su mundo ajeno. Pero el perro no se movía. Continuaba frente a la entrada, con la mirada fija, como si supiera que aquel hombre no había terminado con ellos. «¿Lo conocías, cierto?», susurró Julia. El lobo alemán no respondió. Solo permaneció allí, rígido y alerta, como si cada fibra de su ser estuviera a la espera de un segundo encuentro. El silencio dentro del hogar tenía un peso extraño. El animal no dejaba de mirar la puerta, sus músculos tensos como cuerdas de acero. Julia sintió un estremecimiento que le recorrió la espalda. Aquello no encajaba. El hombre no mostró verdadero interés por el niño, pero sí por el perro. ¿Por qué? Al día siguiente, Julia no pudo contener la inquietud. Tomó al bebé, lo envolvió con cuidado y se dirigió a la estación de policía, con el lobo alemán marchando firme a su lado. El agente que la había atendido días atrás frunció el ceño al verla. «¿Todo bien, Julia?» «Ayer vino un hombre a casa», dijo sin rodeos. «Asegura que el niño es suyo», pero cambió por completo cuando vio al perro. El oficial se tornó serio de inmediato. «¿Cómo era?» Julia le describió cada rasgo. El agente asintió, encendió la computadora y le mostró una fotografía. Era él, sin duda. «Se llama Marco Antunes», explicó. «Fue detenido por organizar peleas ilegales de perros hace años. Salió hace poco, pero no sabíamos si había vuelto las andadas, hasta ahora». Julia sintió un vuelco en el estómago. «¿Peleas de perros?», miró al lobo alemán, recostado a sus pies, con los ojos alertas. De repente, todo tenía un sentido diferente. Si este perro ha estado en el pueblo por tanto tiempo y escapó de él, podría ser, asintió la gente, sin disimular la preocupación. Esa tarde, de regreso en casa, Julio observó al animal con una ternura renovada. «Todo lo que has vivido», murmuró. El perro alzó la cabeza, atento. Julia se arrodilló y le acarició el lomo con suavidad. «¿Te obligaron a pelear?». No hubo palabras, pero sus ojos hablaban. Ojos que habían conocido el abuso y la oscuridad y que, pese a todo, seguían protegiendo. Julia sintió un nudo en la garganta. Era un sobreviviente, un héroe. El perro ladeó la cabeza y, por primera vez, apoyó su oreja suavemente en su mano. Un gesto silencioso de confianza. Pero la calma era apenas una pausa. Cerca de la medianoche, un ruido metálico rompió el silencio. Julia se despertó de golpe, un escalofrío bajándole por la espalda. Alguien estaba forzando la cerradura. El perro ya estaba en pie, el pelaje erizado, un gruñido grave vibrando en su garganta. Julia no necesitó mirar. Sabía que era él. Marco había vuelto. Esta vez no tocaba la puerta. El sonido áspero de metal contra Marco era como uñas rasgando un cristal. El miedo le gritaba que huyera, que buscara ayuda. Pero el lobo alemán ya estaba frente a la puerta, como una sombra dispuesta a luchar. Era la primera vez que lo escuchaba gruñir con tanta intensidad. No era miedo, era una advertencia. El ruido cesó. La casa quedó en completo silencio, salvo por el sonido profundo de la respiración del perro, su pecho subiendo y bajando con lentitud. Julia sabía que no era el final. Con los dedos helados y el corazón golpeando en su pecho, Mariana marcó a emergencias. «Gómez está aquí», está tratando de forzar la entrada. La voz firme del operador fue inmediata. «No abras nada. Ya vamos para allá». Pero un crujido agudo cortó el aire. El cristal estalló como una tormenta de hielo. Mariana giró bruscamente hacia la cocina. Una silueta cruzaba el marco roto de la ventana trasera. El pánico la paralizó. Gómez ya estaba dentro. Todo ocurrió en un parpadeo. Él no contaba con que un perro enorme lo esperaba al otro lado del pasillo. Menos aún con que aquel animal no titubeara ni un segundo. Con una zancada poderosa, el perro, un pastor alemán llamado Braco, se lanzó sobre el intruso. Gómez cayó de espaldas, soltando un quejido ronco cuando el peso del animal lo derribó. Los colmillos se clavaron suavemente en su chaqueta, rozando apenas su brazo. «Suéltame, maldito chucho», gritó, forcejeando con torpeza.
Pero Braco ni se inmutó. No estaba actuando por una orden aprendida. No era obediencia, era convicción. Aquella casa era suya. Esa mujer y ese bebé eran su manada. Y nadie iba a hacerles daño mientras él respirara. A lo lejos, se escucharon sirenas. Mariana sintió que algo en su interior regresaba al lugar que le correspondía. «Ya vienen», murmuró, su voz casi desvaneciéndose. Gómez intentó zafarse, pero Braco presionó sus mandíbulas solo un poco más, lo justo para recordarle quién tenía el control. Cuando los agentes irrumpieron con armas listas y linternas al frente, todo estaba claro. El intruso estaba reducido. Gómez fue esposado sin resistencia. El bebé, ajeno al caos, fue trasladado bajo resguardo. Un juez decidiría su futuro. Uno de los oficiales, antes de irse, se detuvo ante Braco. «Este perro no es cualquier perro». Mariana lo abrazó por el cuello, lágrimas cayendo silenciosas. «Tienes razón», dijo, acariciándole la oreja. «Es un salvador». Pasaron los días. Las noticias llegaron. El bebé podía ser adoptado. Mariana no lo dudó ni un instante. Se ofreció como familia temporal. No habría otra casa para él. Ese niño le pertenecía al hogar que Braco había defendido. Y una tarde, al salir de la clínica veterinaria tras firmar los papeles, Braco se tumbó junto a ella y exhaló profundamente. Ya no tenía que andar sin rumbo. Ni correr, ni luchar. Al fin, tenía lo que tanto había buscado. Un hogar. 12 meses más tarde, la nieve cubría el tejado del pueblo. El niño, abrigado hasta las orejas, reía desde el porche, lanzando manotazos al aire. Braco lo observaba con la misma entrega con la que lo había protegido aquel día. Mariana, desde la puerta, contemplaba la escena. Los tres eran otros. El bebé ya no era una incógnita. Braco ya no era un errante, y ella ya no era solo una sobreviviente. Se agachó, apoyó la frente sobre la cabeza del pastor alemán y susurró: «Gracias por llegar a nuestras vidas». Braco giró su hocico hacia ella y, por primera vez, meneó la cola con plenitud. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y compártela con alguien que ame a los animales. Porque todos, sin importar lo vivido, merecemos un renacer lleno de amor y esperanza.